viste esta última pelea de Feletti con Guzmán, ¿no? Donde claramente mi lectura política es que el kirchnerismo lo que está tratando es de despegarse todo lo posible del dato de inflación de marzo, ¿viste? O sea, decir, no, esto es culpa de Guzmán que no hace nada, nosotros tenemos buenas ideas, pero el gobierno no nos da bola. Está bien, por ejemplo, esta idea de Feletti de subir retenciones para desacoplar los precios internacionales de los locales, o sea, tampoco viene con nada demasiado novedoso, eso es cierto. Mira, pongámoslo en la política de Feletti. Feletti no llegó a la Secretaría de Comercio en el mes de febrero-marzo, llegó hace un tiempo y viene aplicando políticas de controles y la inflación lo único que hizo fue irse para arriba. Así que es cierto que la inflación es un problema macroeconómico, eso es verdad, pero lo que le erra en el diagnóstico es pensar, porque en definitiva subir retenciones es una política más de corte micro, de tratar de bajar, de que la relación entre el precio interno y el internacional sea distinta de la que sería si subís retenciones, si no tuvieras esa suba de retenciones, perdón, cuando en realidad las políticas macro tienen más que ver con lo monetario y fiscal, que él ha criticado, si yo no leí mal sus declaraciones, de que eso no es la solución. En realidad, bueno, en los países que han logrado triunfar sobre la inflación, dejando de lado lo que te puede pasar ahora, que hay una suba de commodities, tanto agrícolas como energéticas, que obviamente ha puesto presión en los países desarrollados también, pero lo han hecho con política fiscal y monetaria, no lo han hecho con controles de precios. El control de precios a lo sumo es un instrumento que trata de operar sobre las expectativas para que te crean en que tu política monetaria y fiscal va a llegar a buen puerto. No es la clave de la política antiinflacionaria. Entonces, pero bueno, como vos tenés en el kirchnerismo mucha gente que no tiene un discurso, si querés, facilista, porque obviamente cuando vos pensás que el problema pasa por los monopolios, por la inflación internacional, la culpa siempre está en el otro, no la tenés, no reconocen que el problema es las inconsistencias que ellos han tenido en materia de política fiscal y monetaria, cosa que fue alertada varios economistas, entre ellos yo, y no me acuerdo si lo dije en este programa, cuando empezó la fiestita fiscal y monetaria del segundo semestre, dijimos que la inflación en el primer semestre de este año iba a ser alta. O sea, no es que esto es sorprendente, lo sorprendente es que no se den cuenta los kirchneristas de que lo que ellos creen que resuelve el problema, en realidad no lo resuelve. Entonces, sí, más allá de que obviamente la inflación internacional juega un papel, sí, pero juega un papel chiquito, no el papel central. Para explicar la inflación argentina, lo central no es lo que viene del resto del mundo, lo central son las macanas que te mandaste acá, que operan, o sea, es otra cosa que tampoco entiende, pero bajamos la emisión o subimos la emisión y no tuviste efecto para un lado o para el otro, pero bueno, funciona con rezagos, esto no es inmediato, esto lo sabe cualquier persona que estudió teoría monetaria en un curso básico de la carrera de economía en la universidad. Sí, yo creo, Daniel, que a esta altura discutir que que la inflación tiene una fuerte dominancia fiscal es ridículo, ¿no? Porque es tan obvia la correlación entre el déficit, la emisión monetaria y la inflación, que realmente es un caso de manual, o sea, es para estudiarlo en cualquier curso de macroeconomía 1 en la universidad, ¿no? Porque es absolutamente obvio. Después siempre puede haber un factor de monopolio, de control en algún segmento particular, pero no es lo que te va a definir la inflación general. No, para nada. Bueno, pero volviendo un poquito, vos fíjate que el gobierno tiene un problema, porque en realidad lo que hizo fue cambiar su estrategia antiinflacionaria, que el año pasado le fracasó, pero que vos tenías, lo que llamamos los economistas, ciertas anclas nominales que vos pones en cualquier programa de estabilización. Se devaluó muy poco el tipo de cambio oficial, subieron muy poco las tarifas, incluso menos de lo que se había previsto en el presupuesto para el año pasado, y tuviste una política salarial que más o menos tratabas de que no fuera por encima de la inflación. Bueno, todo eso lo has venido abandonando, porque en el acuerdo con el fondo ahora están, a raíz del acuerdo, se han comprometido a no atrasar el tipo de cambio, lo cual los obliga a depreciar más fuerte. Se han comprometido a reducir el déficit de subsidios energéticos, más allá esto fue previo al conflicto, a la invasión de Rusia a Ucrania, pero de todas maneras, aumento de tarifas que van a ser bastante mayores de lo que tuvimos en el pasado, y la propia dinámica inflacionaria te ha llevado a cortar el ritmo de paritaria. Entonces, ¿qué es lo que te trata de anclar en el programa? Yo lo escribí en la última nota de la revista de FIDE, es un déjà vu del programa de fondo con el 18, ¿no? Leven anclas. Bueno, le ven anclas y pones un ancla que es monetaria y fiscal, lo cual requiere un gobierno que genere credibilidad. Y ahí es donde la fractura. El gobierno nunca tuvo mucha credibilidad,
porque la verdad que ha sido bastante a los golpes, o sea, no es mucha desconexión y mucha improvisación en las políticas, pero si encima le sumás una fractura política de la magnitud que estamos viendo en estos días, obviamente se complica. Entonces el gobierno está enfrente de un riesgo de un aumento, de una suba en un escalón, no digo te vas a ir a la hiper, pero le subas en realidad un escalón más en la inflación. Vos venías subiendo escalones, viste, de 20 te fuiste a 30, 40, después te fuiste a 50, bueno, ya te vayas a 60, 70, ese riesgo está. Y lo único que hacen con el lío político que tienen ahí adentro es aumentar la probabilidad de que ese riesgo se concrete. Claro, porque en realidad son peleas, Daniel, que lo que muestran es primero una fuerte debilidad de la coalición de gobierno, ¿no? Están todos peleados con todos, y al mismo tiempo que realmente no hay una idea clara de qué hacer o no hay un convencimiento político sobre hacia dónde hay que ir. Y eso genera más de confianza y una mayor unidad del peso. A eso voy, digamos, si vos firmaste un acuerdo con el fondo, independientemente de que lo tengas que corregir, que el propio acuerdo lo prevé, producto del impacto que tenga este lío que hay en el mundo en materia de precios energéticos y de commodities, la solución no viene por agravar el déficit, que es un poco lo que, o sea, otra vez, es todo relato. Cuando vos escuchás al gobernador de la provincia de Buenos Aires diciendo no se puede ajustar más, ¿y qué está pasando con la inflación? La inflación te está pulverizando los ingresos de la gente, de la provincia de Buenos Aires y del resto del país. Entonces, el problema es a quién echarle la culpa. Entonces vos tenés, en realidad, ordenarte fiscal y monetariamente, en algún momento te va a ayudar a bajar la inflación. Eso en realidad es evitar un ajuste peor, que es el que te genera, y desordenado y sesgado en contra de la gente de menores recursos, que es el que te genera que la variable de ajuste termina siendo una tasa de inflación que se va para arriba. Entonces, en lugar de reconocer que se equivocaron en su diagnóstico de punta a punta en materia inflacionaria, siguen buscando culpables y echarle la culpa a otro, y que sean los empresarios, los periodistas, los economistas, no sé, el tipo que pasó por la puerta de la Casa de Gobierno desprevenido sacando una foto, a cualquiera, menos reconocer que el error es que nunca entendieron bien cómo se lidia con el problema inflacionario, ¿no? Todo relato acá, todo relato, claro. Como la misma discusión de la fuga, que habrá habido fuga, pero es todo relato, y con el relato los problemas no se resuelven, ¿viste? La única mezcla inflacionaria que puede haber este año o contra la inflación puede ser una caída del consumo, es decir que con estos valores de inflación de principio de año el consumo empieza a caer y en el segundo semestre ya no haya lugar para tantas remarcaciones. ¿Puede actuar en una mini recesión, digamos, como freno a los precios? Bueno, mira, primero el gobierno, en el marco del acuerdo que fuimos con el fondo, está bajando el ritmo de emisión. Eso, como opera con rezago, te daría algún espacio para que la inflación ceda en el segundo semestre. Porque supuestamente, además la política fiscal debería ser algo contractiva en el margen, según como está, o sea, no es que se va a volver muy contractiva, pero va a ser menos expansiva de lo que fue en la segunda parte del año pasado, seguro, digamos. Ahora, si eso se concreta, vos podés tener ahí un problema de expectativas, que por más que vos encajes mejor las variables macroeconómicas, asustes a los tenedores de pesos, se te caiga un poco la demanda de dinero, y eso evite que la inflación descienda ese escalón que ha subido ahora en febrero-marzo. No sé si soy claro, porque vos, esa es otra cosa que también omiten en el análisis. La inflación es consecuencia, a ver, la transmisión es más compleja como en los esquemas cambiarios que utiliza la Argentina, pero en definitiva, yo puedo tener inflación porque emito mucho, o puedo tener inflación aunque no emita nada si se me cae la demanda de pesos. Claro. Entonces, ahí es donde opera la confianza. Entonces, si vos, que ahí el programa, vos fíjate que también tiene un elemento para tratar de mantener la demanda de pesos, que es que la tasa de interés, todavía no lo ha hecho, pero le gane a la inflación, pero obviamente eso es contractivo. Vos tenés todo el programa es contractivo, lo que te lo podría y por eso, si vos no lo compensás con una mejora en la confianza, es posible que tengas una economía estancada o cayendo levemente de acá para adelante, y eso te ayude a moderar un poquito el ritmo de inflación, digamos. Porque vos, como está diseñado el programa, por lo menos en mi interpretación, capaz que estoy equivocado, y eso capaz que es lo que veo el kirchnerismo, es que el programa, es contractivo, moderadamente contractivo, si vos querés. Lo que supuestamente te lo debería compensar es la mejora de la confianza, pero eso prácticamente no ha ocurrido. Bajó un poquito el riesgo, pero básicamente no ha ocurrido una mejora de expectativa que puede decir, bueno, mira, ahora estamos haciendo un esfuerzo, los problemas se resuelven, pues ves una luz al final del túnel y empieza a haber gente que empieza a
invertir o adelantar inversiones, y eso te permite compensar el efecto sobre el consumo que te genera el resto del programa. Ahora, ¿cuál era la alternativa? ¿Seguir dándole a la maquinita? Ya probaron con eso, perdieron la elección y se generaron un aumento en la inflación en este semestre. O sea, vos no tenés la posibilidad de hacer esa típica cosa que le encanta al populismo y al kirchnerismo en general, de darle al consumo, porque ya te estás chocando contra la pared. Es una cuestión cortita, te pasa un tiempo y la inflación te pasa la factura, ¿no? Sí, Daniel, y te hago una pregunta más política que económica. Estamos hablando con Daniel Artana, economista, jefe de Fiel. Vos has tenido paso por la vida política argentina, aparte en un momento muy convulsionado, y te pregunto esto para que me ayudes a entender cómo puede seguir esta historia, ¿no? Porque ahora ya, digamos, de a poco nos vamos acercando al 2023, y de a poquito también los inversores van empezando a vislumbrar lo que puede ocurrir el año que viene, aunque es cierto que es medio un ejercicio de ciencia ficción. Vos tenés el gobierno de Alberto Fernández muy debilitado, la imagen presidencial por el piso, y la confianza de la gente del gobierno también en niveles bajísimos. Y después la tenés a Cristina Kirchner tratando de despegarse del acuerdo con el fondo, ahora se despega de la inflación, y hoy ya en Infobae hablan de la posibilidad de que Cristina Kirchner sea candidata el año que viene, ¿no? Como una hipótesis clara, y incluso Kicillof no quiere desdoblar la elección porque piensa que Cristina va a ser candidata. ¿Tiene posibilidades ella de volver a ser presidente, de despegarse de todo esto, de no hacerse cargo de lo que está pasando? Mira, es una pregunta más para analistas políticos. A mí me parece que no, porque ella es la madre de la criatura, ¿no? Este engendro lo armó ella con un tuit, entonces, digamos, y la gente sabe eso. Hubo gente que se ilusionó pensando, la gente que no era tan radicalizada dentro de la coalición, que Alberto Fernández le podía poner un freno y él finalmente gobernar. Bueno, no ha sido así. Vos tenés un montón de gente de la cámpora metida en puestos claves en el gobierno. Entonces ellos son responsables del gobierno. Esto de querer separarse me parece que, bueno, no sé después la gente cómo lo verá, pero me da la sensación de que es muy difícil apartarse de esto. Y déjame que te diga una cosa, porque por ahí es importante, porque en el año 2001 había un montón de, o sea, después de la crisis había un montón de cosas que le daban margen al gobierno que venía después. Todavía tenías un capital muy sólido en infraestructura, que hoy no lo tenés, pero había una cosa que te jugaba en contra y que yo creo que a veces la gente necesita estrellarse para entender, o sea, no estaba más disponible el nivel de vida en dólares que teníamos con la convertibilidad, por la devaluación de Brasil, porque los precios de las commodities eran muy bajos, por la fortaleza del dólar, y la gente a veces no percibe eso, y tuvo que estrellarse con una devaluación de 1 a 4 y tener una recesión tremenda, bueno, y después, bueno, pasó lo que pasó. Hoy no tenés ese problema para el que asuma en el 2023, si es un signo contrario al gobierno, porque vos lo que tenés es venís de un periodo largo de fracaso en la política económica, desde el 2011 para acá la economía no crece, la inflación es altísima. Es decir, la gente está esperando un cambio, o sea, la gente sabe que esto está agotado, mientras que en el 2001 te tenía que creer de que no había más espacio y siempre había discusiones. ¿Me entendés la diferencia que trato de marcar? Ahí hay una oportunidad. Ahora, hay un montón de cosas que te juegan en contra, ¿no? Respecto al 2001. Uno fundamental es que la Argentina se ha descapitalizado un montón y se requiere mucha inversión, sobre todo en infraestructura, para poder volver a ese punto de partida. Hoy tenés precariedad en la mayoría de los servicios públicos, tenés distorsiones tarifarias fenomenales. Ojo que hay un montón de cosas, ¿no? La infraestructura de los 90 te permitió tener una década de tarifas congeladas, ¿no? Porque tenías esa infraestructura montada. Bueno. Hoy no está ese espacio y el gobierno no tiene la plata para hacer frente a la magnitud de subsidios que supo tener en algún momento el kirchnerismo y que ha vuelto a tener, porque vas camino otra vez a los 3 puntos del PBI, ¿no es cierto? Eso no está disponible, o sea, acá vas a vivir con que buena parte de los consumidores, incluida la clase media, por ahí protegerás a los demás abajo, va a tener que pagar los costos de la energía, que esperemos que para el 2023 se dan un poco a nivel internacional, porque uno debería esperar que este conflicto tan siniestro que tenemos en Europa se termine, ¿no? Daniel Artana, un gran abrazo, gracias como siempre. Abrazos y buen retorno.